Bueno, pues estamos ante un acontecimiento sensacional que tiene lugar en la isla de Tenerife, en Santa Cruz, gracias, digamos, a la esplendidez de Caja Canaria y concretamente del equipo que lleva todo el tema de la obra social, que han hecho un inmenso esfuerzo por presentarnos estos días, digamos, una serie de conferencias y de actos que seguirán, en donde se plantean problemas que verdaderamente atañen al planeta y a la naturaleza de la cual formamos parte, como elementos que somos de la biosfera. Yo tengo el honor de presentar esta tarde a la doctora Goodall, Jane Goodall, que según las notas que yo he podido leer en Wikipedia, donde hay 2.200.000 entradas que se refieren a ella, es la mujer científica más conocida del siglo XX y va camino probablemente de serlo del siglo XXI también. Ayer, aquellos que tuvieron, digamos, la suerte de haber venido a contemplar la película que vimos, que es la historia de su vida, pudimos ver muchísimos detalles de su agitadísima vida y de su intensísima vida. Una mujer que 300 días al año dicta conferencias y está, digamos, circulando alrededor del planeta. Antes me comentaba de que ayer tuvo que estar en el aeropuerto de Heathrow un par de horas sufriendo los retrasos y lo que supone eso de desgaste psíquico y físico cuando estamos en la espera de un aeropuerto para poder llegar a nuestro destino. Anoche pasó la noche con unos amigos en Madrid y que hoy ha venido a Tenerife. De Tenerife se ha ido al puerto de la Cruz a visitar la Casa Amarilla, donde desde 1913 a 1920 un etólogo primatólogo alemán, el doctor Köhler, hizo los primeros ensayos con primates, en donde se hicieron los primeros ensayos. Desgraciadamente, como ocurre en nuestra tierra, esa Casa Amarilla está abandonada y desde hace tiempo se vienen haciendo reclamaciones para poner en marcha una de las tantas ideas que podían darle mayor realce al puerto de la Cruz, por donde tantos científicos han pasado a lo largo de estos 2 siglos. Parece ser que ha hecho falta, o sea, ha sido necesario que venga la doctora Goodall para que ella se implique en el tema y que vaya a iniciar una de sus múltiples campañas en intentar rescatar un patrimonio científico olvidado por la desidia de unos políticos incompetentes y de unas personas que no tienen en absoluto ninguna realidad. Quiero agradecerle muy sinceramente, y creo que este aplauso ha sido eso, el hecho de que la doctora Goodall se haya desplazado y que haya tomado, digamos, la iniciativa de ayudarnos en una iniciativa de recuperar la historia de nuestro patrimonio histórico y de nuestro patrimonio histórico científico. Porque de la misma manera que se ha perdido para el puerto de la Cruz la Casa Amarilla, o está perdida, se perdió la instalación de un jardín botánico de plantas canarias en la ladera de Martianes, que tuvo que ser llevado fuera de aquí y que hoy en día es el orgullo de la isla de Gran Canaria. Dicho esto, voy a pasar de alguna forma a decirles algunos datos que tengo aquí en esta pequeña chuleta que me he sacado. La doctora Goodall nació el 3 de abril de 1934 en Londres, de una familia humilde, en donde ella pues empezó a trabajar, pero desde muy pequeñito se interesó por el mundo, digamos, de los primates y de los monos. Parece ser que un mono grande que ella tuvo durante mucho tiempo y que está prácticamente deteriorado fue su primera mascota. En la película de ayer leí... Toy, ¿no? Yes. En la película de ayer vi un comentario en el cual me sentí identificado, puesto que ella me comentó ayer en la película, de que la obra de Edgar Rice Burroughs, Tarzán de los monos, había sido una lectura que la había ella también entusiasmado.
tengo que decir que yo personalmente esa obra de Tarzán de los monos la he leído miles de veces y evidentemente siempre me ha gustado muchísimo y fue una lectura que tuve durante mi infancia. La doctora Goodell hizo un enorme esfuerzo trabajando para poder llevar en 1957 su primera visita a África. Y ahí ya empezó a entrar en contacto con nada menos que con un profesor o con un científico, el señor Leakey, y del cual ella fue secretaria, que fue la que le introdujo en el mundo, digamos, del estudio de los primates. Me contaron que el señor Leakey no quería a una bióloga o a una persona enterada en temas de biología para poder entrenarse y para poder entrar en contacto y estudiar con él, digamos, el comportamiento de los chimpancés de la selva de Tanzania. Y que precisamente, cogiendo una persona que no era técnica en el asunto, podría tener mayor capacidad de poder observar y de poder dar detalles de la vida de esos animales que vivían en la selva de Tanzania, perseguidos y al mismo tiempo también hasta cierto punto pues castigados por ese depredador que somos el ser humano. Ella estuvo allí y dentro de su parte científica creo que lo más interesante fue descubrir desde un punto de vista científico que los primates y concretamente los chimpancés eran animales que utilizaban herramientas. O sea que no eran simplemente unos animales que pululaban por la selva, sino que tenían un cierto grado de inteligencia y que con un cierto palo lograban introducirlo en los termiteros para alimentarse, digamos, de las hormigas de aquellos termiteros. Y que lejos de ser vegetarianos, eran unos animales que comían de todo. Pero la cosa llegó más allá. Ella llegó a observar a lo largo de su estancia y con sus continuos contactos con estos animales que eran prácticamente personas que tenían instintos muy parecidos a los seres humanos, que hacían política, que eran crueles, como somos nosotros también, y que tenían otro tipo de factores y de comportamientos que de alguna forma recordaban de alguna manera que tenían unas ciertas afinidades con nosotros. Por tanto, pues podemos pensar, y hoy en día está demostrado, de que alguna relación en la historia de la evolución la tenemos nosotros con muchos de los primates. Mucho se podría escribir de esto, y yo no quiero alargarme muchísimo más. Pero quizá una de las cosas que más interesantes se deben de señalar es que en 1965 se creó en el Parque Nacional de Gombe, que es un pequeño parque del estado de Tanzania, que está situado sobre las colinas norte del lago Tanganica, uno de los lagos más grandes de África y de los más profundos, creó concretamente su centro de investigación y que en este Parque Nacional, pues allí ya inició el instituto. Y ese instituto que creó Jane Goodall, a lo largo del tiempo se ha extendido por todo el planeta, creando sucursales en muchísimos países, hasta tal punto que también en España tiene su sede el instituto y que además lleva adelante pues, programas de investigación en Senegal, de recuperación de chimpancés huérfanos en Congo, a través del programa Chimp Amigos, de educación ambiental en los dos Congos y en España. Por tanto, pues es una figura internacionalmente reconocida. Ella es doctora por la Universidad de Cambridge, ha recibido innumerables premios y recompensas. Quizá en 1984 tengo anotado aquí el de John Paul Getty de Wildlife Conservation, que dice claramente para ayudar a millones de personas a entender la importancia de la conservación de la vida silvestre en la vida del planeta. Y hoy y esta tarde a esos millones de personas se suman ustedes que están hoy aquí escuchándola, porque estoy absolutamente convencido que cuando salgamos de aquí, muchos de los que estamos comprometidos con salvar la naturaleza, algunos de los que no estén tan comprometidos, salgan absolutamente convencidos de que es una tarea necesaria. Que esto no es un diletantismo de algunas personas más o menos, digamos, que vivimos en las nubes o que tenemos unas aficiones naturales pues como un hobby, sino que es una necesidad y una necesidad urgente. Ella recibió en 2003
uno de los premios más prestigiosos del Estado español, que es el Premio Príncipe de Asturias. Y sobre todo, y ayer lo vimos también aquí los que asistimos a la película, fue recibida por el entonces secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, uno de los grandes secretarios de las Naciones Unidas, que la nombró embajadora de la paz por las Naciones Unidas. Por tanto, es una persona que irradia paz en la serenidad de su persona, en la sencillez de su trato y en la elegancia de su prestancia. Evidentemente, desde mi punto de vista, veo que es una persona que simplemente por mirarla irradia paz. Más de 100 premios internacionales ha recibido y más de 40 doctorados honoris causa por las universidades del mundo, siendo la de Alicante la única universidad española que le ha concedido dicho honor. Por tanto, estamos ante una figura universal, de gran prestigio, una mujer importantísima que, como otras muchas mujeres, han conseguido poner en marcha estos proyectos. Para mí es naturalista en primer lugar, en segundo lugar es una primatóloga y etóloga, pero lo más importante es que es una activista que enciende el espíritu, el compromiso que todos tenemos que tener para, digamos, implicarnos en ese activismo necesario para poder intentar rescatar lo que le está ocurriendo a la naturaleza de nuestro planeta, de la cual dependemos. La señora Goodall, para no extenderme mucho, me ha rogado de que sea Miguel Delibes el que intervenga en primer lugar. Ella luego va a intervenir desde la tribuna también por deseo propio. Y luego ya vendremos, cuando las intervenciones, las preguntas que se puedan hacer, hablaremos luego. Quiero hablar de Miguel Delibes, conocido en esta casa hace tiempo. Tuvimos ocasión de estar aquí hace unos años en una reunión similar organizada por la obra social, pero de todas formas, y muchos de ustedes le conocen seguro por sus trabajos. Miguel nació en Valladolid el 12 de febrero de 1947 y fue 12 años director de la Estación Biológica de Doñana. Es la máxima autoridad mundial sobre el lince ibérico, sobre el cual hizo su tesis doctoral y durante muchísimo tiempo, como me acaba de decir, perseguía a los linces por los montes de España con una antena para poder localizar los pocos ejemplares que en aquella época sobrevivían de la depredación humana. Desde 1988 a 1967 él actuó, creo que con la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, en numerosos programas y ha tenido también una serie de premios, en los cuales puedo citar que en 2001 la Junta de Castilla y León le concedió el Premio de Medio Ambiente, luego en 2002 fueron también, y finalmente pues en 2005 el Premio Nacional, también obtuvo un Premio Nacional. Es autor de 3 libros importantes para mí. Sus títulos, pues se los voy a leer porque en base a esos títulos le haremos algunas preguntas. Yo leo con muchísima frecuencia, casi como si fuera una especie de Biblia, su libro titulado La naturaleza en peligro, puesto que muchos de los comentarios que él hace en ese libro los comparto plenamente e incluso los utilizo en muchas ocasiones para mis intervenciones en pro de la defensa de la naturaleza. Luego tiene otro libro que tiene un título muy sugestivo que se titula La tierra herida, ¿qué mundo heredarán nuestros hijos? Fíjense ustedes qué planteamiento y qué pregunta. Y por último, en 2009, publicado en Temas para el Debate, he leído una que también me preocupa, que es la de los límites naturales del tamaño de la población humana. El problema demográfico, el problema de la superpoblación. Ya somos 7.000 millones de seres humanos en el planeta, ya tenemos rebasada nuestra huella ecológica y sin embargo, pues en esta crisis que estamos padeciendo, poco se habla de estos temas y se hablan de otros que no tienen nada que ver. Entonces, Miguel, me vas a permitir que yo te dé paso con la primera pregunta y te diga que me hables y que contestes un poco, que hables sobre la tierra herida, ¿qué mundo heredarán nuestros hijos? Tienes la palabra. Muy bien, buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias también, básicamente, a Caja Canarias y la Obra Social por esta llamada por la tierra, que es la que nos trae a todos,
por haber traído a Jane Goodall. Muchísimas gracias a Jane también por estar aquí. Es para mí un honor actuar de escudero de ella en esta tarde. Cuando yo empecé a trabajar, recién terminada la carrera, fue con Félix Rodríguez de la Fuente, haciendo fascículos. Y Félix Rodríguez de la Fuente nos dejaba escribiendo en Madrid y se iba a África guiando expediciones y volvía contándonos historias de Jane Goodall, que nos maravillaba mucho más que por sus descubrimientos, por su vida, que fuera capaz de vivir en la sabana, que fuera capaz de criar niños en la sabana, de tener hijos pequeños entre los leones y entre los chimpancés. Cuando yo después tuve hijos pequeños en Doñana, no era capaz de llevarles adelante. No había electricidad, no se secaba nunca la ropa, les dábamos el biberón con una linterna en la frente y lo calentábamos con una hornilla de butano, y yo pensaba, en África debe ser peor, y Jane Goodall tenía niños, y además era la mamá, que el papá, quieras que no, se libra un poco más, ¿no? Bueno, el ser capaz de vivir como vivía Jane era un modelo para todos nosotros. Su amor por la tierra también lo ha sido, y desde aquellos años, cuando hacíamos la Enciclopedia Salvat de la Tierra, hemos pensado que teníamos que dejar para nuestros hijos un mundo mejor. Yo no sé si hay que empezar a contestar las preguntas o esto da paso a mi presentación con las diapositivas, que probablemente sí, y debe ser con este aparato, no lo sepamos, a ver si lo sabemos así, que se refiere a la biodiversidad, sostenibilidad y solidaridad. Es un poco lo que Volfredo ha estado presentando, lo que se ha estado hablando aquí de la Tierra. Yo no quiero extenderme mucho y voy a intentar ser breve porque, como ocurre con los teloneros en los conciertos de las estrellas, todos ustedes están esperando a que yo acabe para que Jane empiece. Entonces, intentaré ir lo más rápido posible. En principio, durante muchos años, también con Rodríguez de la Fuente, hemos estado glosando las bellezas de la naturaleza, diciendo que había que conservarla y transmitiendo un mensaje un poco poético y un poco de arenga militar, ¿no? Hay que ir detrás, sumaos a mi bandera y venid todos detrás. Yo durante años noté, digamos inmodestamente, que tenía cierto éxito. La gente en el auditorio le gustaba y se entusiasmaba, pero me daba cuenta también que cuando salía de allí decía, pues ya he cumplido por este trimestre, ya me he entusiasmado bastante por la naturaleza, no hay más que hacer, ¿no? Ya me he entusiasmado un ratito, no van a exigirme más, ¿no? Bueno, creo que hay que pedirles a ustedes más. Creo que hay que darnos cuenta, tenemos que darnos cuenta de que es responsabilidad de todos lo que podamos hacer, de que son responsabilidad de todos también las culpas, de que para hacer un mundo sostenible y con biodiversidad tenemos que ser solidarios con el resto de las especies y con el resto de la humanidad. A eso me voy a referir. Les digo que no sé muy bien por dónde empezar, porque los tres términos están muy unidos. No podemos conservar la biodiversidad sin ser solidarios, y si no conservamos la biodiversidad y somos solidarios, el mundo no será sostenible, el mundo se acabará. Están tan relacionados que podríamos tirar de cualquier cereza de estas para sacar todo el ramo del frutero. Hay que escoger por algún lado y yo voy a empezar un poco por el final. Voy a empezar por los efectos y no por las causas. ¿Cuáles son los efectos? Pues los efectos son que sabemos que la biodiversidad está en crisis. Es decir, somos perfectamente conscientes, no es una opinión, es un hecho, es algo perfectamente conocido, que la biodiversidad está decreciendo muy deprisa, aunque sepamos muy poco sobre la biodiversidad. La sociedad en este punto suele ser muy radical, nos exige a los científicos que o sepamos todo o nos callemos, ¿no? Bueno, ¿cuánta biodiversidad se está perdiendo? En realidad, pues no lo sé muy bien, pero mucha. Bueno, si no lo sabes, cállate. Bueno, empezando por ahí no vamos a ir a ningún sitio. Tenemos que aceptar que sabemos poco y que perdemos mucho. ¿Qué es lo poco que sabemos? Pues ni siquiera sabemos el número de especies, que es lo más fácil.
La biodiversidad es también la diversidad entre todos nosotros, que somos genéticamente diferentes. Hay una biodiversidad a nivel genético, hay otra a nivel ecológico por encima de las especies, las interacciones, los procesos. Lo que come un águila aquí no es lo mismo que lo que come allí, o lo que come hoy que lo que come mañana. Que sea diverso el águila en su dieta o en sus maneras de cazar es diversidad biológica, es riqueza biológica. Pero lo más fácil de saber es el número de especies, cuántas hay, y eso ni siquiera lo sabemos. Sería fácil porque intuitivamente sabemos lo que es una especie, coinciden más o menos los números no expertos con los profesionales. Cuando los primeros ornitólogos profesionales fueron a Nueva Guinea, en unos meses establecieron que había unas 600 especies de aves en el sitio donde estaban, y los nativos reconocían 2 más o 2 menos, no me acuerdo. Pero la coincidencia era muy precisa. Eso quiere decir que contar las especies no debía ser muy difícil. Bueno, pues tenemos inventariadas 1.800.000 o por ahí, de las que unos cientos de miles son repetidas, probablemente haya 1,5 millones diferentes, un poco más, y sin embargo calculamos que hay pues quizá 12, 15, 20, 30 millones de especies. Es decir, conoceríamos una de cada 10, una de cada 20, o según algunos, incluso una de cada 50 o 60 especies existentes. Conocemos muy poco. Pero aun conociendo muy poco, sabemos que perdemos especies muy deprisa. Sabemos que estamos asistiendo, no sé si esto señala por aquí, por ahí, sí, a una pérdida masiva de biodiversidad que se ha equiparado a una de las extinciones masivas que ha habido en la historia de la Tierra en los últimos 550, 600 millones de años, que es esta línea que va aquí. Desde hace 600 millones de años, que es más o menos por aquí, el número de familias, que son aquí grupos de organismos marinos, ha ido aumentando, y de vez en cuando ha habido extinciones bruscas. Algunas muy bruscas, como esta, al final de la era primaria, antes de empezar el secundario, donde desaparecieron más de la mitad de las familias en muy poco tiempo. Y se calcula que más del 90% de las especies, probablemente más del 95% de las especies. Bueno, cuando yo les digo que en muy poco tiempo, aquí, quiere decir que ocurrió en 1 millón de años, o en 700.000 años, o en 2 millones de años, calculan los paleontólogos, dependiendo de unas crisis u otras. Esta última, la quinta gran extinción, es la del final del secundario, antes del Cretácico, que es cuando desaparecieron, del Terciario, al final del Cretácico, desaparecieron los dinosaurios. Es famosa por la desaparición de los dinosaurios, entre otras muchas especies. Aquí el número de familias que desapareció no es muy grande, como ven, pero el número de las especies pudo llegar a la mitad, se perdieron la mitad. Bueno, pues esto ocurrió en más de 1 millón de años, ahí se puede notar, aquí son 600 millones de años, y ahí es muy brusca, pero muy brusca para los paleontólogos. Eso quiere decir que cada año desaparecían muchas especies, pero probablemente no tantas como están desapareciendo ahora, o no muchas más de las que están desapareciendo ahora. De hecho, si ahora hablamos de la sexta extinción, es porque la vida media de una especie ahora en la Tierra se calcula que es entre 100 y 10.000 veces más corta de lo que era la vida media de una especie en la Tierra antes de esta era o fuera de alguna de las extinciones catastróficas que les he señalado antes. Los paleontólogos pueden saber esto, más o menos, ¿no? No deben decir desde que aparece una especie en el registro fósil hasta que se extingue cuánto tiempo ha pasado, porque sería trampa. Algunas especies solo aparecen una vez, donde no podrías decir que han vivido 1 año o 0 años. Más bien dicen en cuántos periodos geológicos han sobrevivido y calculan una moda, lo normal,
Lo normal es que una especie viva entre 1 millón y 10 millones de años en la Tierra, ¿no? Bueno, ahora mismo la tasa a la que desaparecen las especies que conocemos moderadamente bien, las aves, los moluscos de agua dulce, los peces de agua dulce, es alrededor de 1000 veces más rápida. Es decir, se extinguen a una tasa 1000 veces más rápida de lo que debería ser normal. Esto hace que, como no sabemos cuántas especies hay, no sepamos cuántas se extinguen. Parece razonable calcular que entre 10.000 y 50.000 cada año. La mayor parte de ellas desconocidas, no se han descrito. Edward Wilson, que sabía que ustedes, o que sabe mejor que yo, que ustedes esperan respuestas concretas, que dicen eso, hombre, si no sabes cuántas, mejor no nos digas nada, ¿no? Bueno, Wilson, sabiendo que no sabía, se arriesgó a decir una cifra que repetimos todos los demás, un poco como papagayos, pero que es fácil de recordar. Wilson dice, bueno, son entre 10.000 y 50.000, ¿por qué no decir 27.000? Bueno, pues recuérdenlo, 27.000 especies se extinguen cada año. Me dirán que no lo van a recordar, que lo confundirán con 17 o con 37. 27.000 especies al año son 72 cada día y son 3 en una hora. Eso ya es más fácil de recordar. Edward Wilson dijo, cuando quieran saber cuántas especies se extinguen, piensen que en la hora que dura una charla, la mía durará menos, en mi charla se va a extinguir una especie o una especie y un poquito sobre la Tierra. En las 2 horas que estemos hoy aquí se van a extinguir 6. Pueden ser 4, pueden ser 10, pero de ese orden de magnitud, ¿no? Esa tasa de extinción hace que en 1 millón de años se extingan tantas especies como en cualquiera de las 5 grandes extinciones masivas antes. Es decir, que hablemos con toda propiedad de estar en la 6ª extinción masiva. Lo que ocurre, el problema que tenemos, es que de esas especies, de las relaciones entre ellas, de las relaciones de ellas con el mundo físico, dependen todos los bienes que necesitamos para vivir y todos los servicios ambientales que nos permiten vivir en la Tierra. Durante muchos años, la humanidad, con una mente poco científica, no hemos necesitado la ciencia para sobrevivir durante el 99,9% del tiempo de nuestra estancia en el planeta. Nos ha bastado con el sentido común, con saber lo que pasaba alrededor. Probablemente un hombre de las cavernas de hace 30.000 años, muy preocupado por saber si la Tierra era plana o era redonda, se quedara sin comer y acabara muriéndose sin dejar descendientes. El mejor cazador debía ser, en aquella época, mejor reproductor, tener ventajas selectivas sobre el intelectual que daba vueltas a cómo sería la Tierra, si plana o redonda, ¿no? No hemos necesitado ciencia para vivir durante mucho tiempo, y eso nos ha llevado a pensar que la Tierra ha sido siempre igual, que los seres vivos nos hemos adaptado a ella y que tenemos que proteger una Tierra débil, porque si no la protegemos puede que la estropeemos. Bueno, eso es un poco engañoso. No protegemos a una Tierra débil, somos nosotros débiles en relación a la Tierra. Es decir, la Tierra puede sobrevivir en muchas condiciones diferentes. Decía algún célebre paleontólogo que siempre sobrevivirán bacterias. Lo que nosotros necesitamos es una Tierra amable, amistosa, hospitalaria, para animales superiores como nosotros. Y esa Tierra solo puede ser con plantas y bacterias que renueven el oxígeno del aire, que mantengan las condiciones, la proporción de gases de la atmósfera. Todos nosotros, si lo piensan bien, aquí estamos respirando 13 veces por minuto, que decía la poesía, respirando oxígeno, liberando CO2, y sin embargo el oxígeno, aunque esto lo han hecho todos los animales desde que han empezado a vivir, no se ha acabado. Y no se ha acabado porque hay otros seres vivos
que están rompiendo la molécula del agua y liberando el oxígeno y quedándose con el hidrógeno. Esos seres vivos de los que dependemos nos permiten respirar. Respirar no está garantizado. Puede que estropeemos la naturaleza lo suficiente como para que la proporción de gases de la atmósfera cambie. No ha habido siempre oxígeno en la historia de la Tierra. Durante la mitad de la historia del planeta, unos animales como nosotros no podrían vivir, porque no había oxígeno, no había una atmósfera con oxígeno, no había una capa de ozono que nos protegiera de la radiación ultravioleta. Eso lo han fabricado los seres vivos, lo siguen manteniendo los seres vivos. Los seres vivos depuran el agua dulce, que tampoco se acaba. Es muy poquita el agua dulce que hay en la superficie de la Tierra, el agua dulce que podemos utilizar. Y no se acaba porque se renueva, se depura. La regulación del clima, que depende de los gases de la atmósfera, la fertilidad del suelo, depende de los microorganismos que descomponen los residuos y los transforman en nutrientes, el control de las plagas. Cualquier especie del mundo podría ser una plaga si elimináramos otros seres vivos que la limitan. De hecho, así está ocurriendo, cada vez fabricamos más plagas nuevas, eliminando sus depredadores, la polinización de las cosechas. Dependemos de los seres vivos para todo esto, ¿no? En otras palabras, cuando perdemos naturaleza, cuando perdemos biodiversidad, comprometemos la sostenibilidad, es decir, la garantía de bienestar futuro. Comprometemos la capacidad de la Tierra, de la biosfera, para funcionar de acuerdo con nuestras necesidades. El ejemplo que se suele poner es la isla de Pascua. Saben que la isla de Pascua fue un pequeño mundo en miniatura, aislada por más de 3.000 kilómetros de océano por todas partes. La isla de Pascua era una isla rica en bosques. Se sabe hoy que la palmera más alta que ha existido en el mundo era endémica, exclusiva de la isla de Pascua. Y a la isla de Pascua llegaron unos polinesios en barcas, probablemente en 2 oleadas diferentes, llevaban aves de corral, llevaban algunos granos, algunas semillas que podían plantar, sin querer también llevaban ratas en los barcos. Crecieron muy deprisa demográficamente en la isla, era una isla rica, cultivaban, tenían muchos corrales con gallinas, pero empezaron a explotar el entorno, a alimentarse de las colonias de aves marinas. Debía haber 21 especies de aves marinas anidando en las islas, quedaron 3, acabaron con todos los árboles de la isla, no quedó ninguno. Ellos pensaban que vivían solos en el mundo, se llamaban a sí mismos el ombligo del mundo, probablemente no de modo muy diferente a como nosotros pensamos que estamos solos en el universo. Habrá otros por ahí, pero no les hemos contactado, estuvieron siglos sin contactar a nadie, sin recibir ninguna señal del exterior, y probablemente se daban cuenta, como nosotros, que estaban acabando con los residuos, y como nosotros no sabían frenar, no sabían lo que había que hacer, ¿no? En la situación es que en la isla de Pascua, que llegó a ser una sociedad estructurada, con sus sacerdotes, con sus moais, sus esculturas orientadas al exterior, probablemente pidiendo a los dioses, acabó completamente desestructurada. Cuando llegaron los primeros europeos ya eran muy pobres. Cuando llegaron, el primer europeo, por cierto, era español, no sé si canario, y se llamaba Felipe González. Cuando llegaron después viajeros holandeses, viajeros ingleses, ya en el día de Pascua, en esta época, le llamaron Isla de Pascua, eran unos pocos desarrapados los que vivían en cuevas y eran caníbales, se comían unos a otros. Es decir, la sociedad estructurada se había hundido, desestructurado por falta de recursos, no tenían madera con la que hacen barcas, no podían pescar, no habían sabido parar a tiempo. Bueno, ese es un poco el modelo de la isla de Pascua global que somos todos nosotros hoy, ¿no? ¿Por qué desaparecen esas especies y poblaciones? Pues lo que hemos estudiado en general
son los mecanismos, no las causas profundas. Los mecanismos que son muy variados y en ocasiones son muy evidentes. Alguno, como la sobreexplotación de los recursos, pues ya lo apreciaban los habitantes de la isla de Pascua. Si cortamos más madera o la madera más deprisa de lo que se reproduce el bosque, acabaremos con el bosque. Si pescamos más de lo que se puede producir, acabaremos con las pesquerías. Es el caso del bacalao en el Atlántico Occidental. Había tantos bacalaos en Terranova, saben que iban los pescadores europeos, los pescadores canarios a pescar allí, que parecía imposible que se acabara. Incluso hoy viven en Terranova viejos pescadores que se niegan a aceptar que el bacalao se haya podido terminar. Dicen lo que decimos tanto con ese sentido común precientífico que nos hace pensar que la Tierra es muy grande, se habrán ido a otro lado. Cuando le dicen, no, no están en ninguna parte, dicen, seguro que se han ido a otro sitio. Bueno, esta ha sido una pauta común en todas las especies que se han extinguido en el mundo. Siempre alguien ha dicho, yo soy un lugar donde quedan, o hay sitios donde es imposible que se hayan acabado. Bueno, la sobreexplotación acabó con las palomas migratorias, en América del Norte ha agotado el 70% de las pesquerías conocidas en el mundo, acabó con los bacalaos, ya digo que es muy evidente. También es bastante obvio, aunque algo menos, la pérdida y deterioro de los hábitats, que quizás sea el mecanismo más importante hoy para acabar con la biodiversidad. Si eliminamos el bosque para plantar soja o para plantar palmeras de aceite, a veces pensando en hacer gasoil vegetal, que va a ser menos pernicioso para el medio ambiente, y eliminamos las selvas tropicales, como en esta imagen, pues es evidente que no acabamos solo con una gran diversidad vegetal, sino con todas las especies animales y los microorganismos que viven ahí. Todavía menos evidente, menos intuitivo, es el papel destacado de la introducción de especies invasoras que conocen muy bien en las islas donde casi todas las especies han sido llevadas por los humanos cuando han llegado y han producido oleadas de extinciones entre las especies nativas. Lo saben probablemente mejor que yo. Este es un cangrejo del Mississippi en las marismas en la zona de Doñana, en un río del Guadalquivir. Las especies amenazadas son uno de los factores importantes eliminando biodiversidad, y por no hablar de las extinciones en cadena, es decir, cada vez que se pierde una pieza se condena a muchas otras aunque tarden en desaparecer. Si perdemos, como ya está ocurriendo, los polinizadores, en algunos sitios, la última vez que yo estuve en Estados Unidos me lo enseñaban y me llamó mucho la atención. Aquí en los periódicos pueden ver anuncios pues, de pisos o de apartamentos para los turistas, o se ofrecen puestos de camarero, de camarera, o personas que quieren trabajar en algo. En América los apicultores se ofrecen para polinizar cosechas y ponen anuncios que pone apicultor ofrece colmenas muy laboriosas, baratas para polinizar cosechas, y dan un número de teléfono. Hay que llamar por teléfono y les quiero en mi campo 15 días. ¿Y cuántas colmenas quiere? Pues 10. Y ahí va con su furgoneta el apicultor, pone las colmenas, porque si no, la cosecha no tiene frutos. No hay insectos suficientes para polinizar. Bueno, esto en los cultivos lo aprecia el agricultor, que pierde rentabilidad, pero en la naturaleza no apreciamos las especies que están dejándose de reproducir porque les faltan polinizadores naturales, no tienen ningún animal que lleve el polen de una flor a otra y les polinice. Los biólogos hablan de los muertos vivientes, están condenados a extinguirse en algún momento dado. Pero les decía, y es a lo que quería ir, que estos son los mecanismos de extinción. Ustedes pueden pensar, cada uno de ustedes, bueno, yo ni soy pescador, con lo cual no agoto pesquerías, ni cultivo soja, ni siquiera consumo soja, con lo cual no destruyo selva tropical, tampoco introduzco especies. Hombre, es verdad que tengo un gato y que
pues puede que el gato mío, no diría yo que no haya salido por allí y haya dejado preñada una gata, y a saber dónde va a parir esa gata y los gatitos dónde acabarán, ¿no? Si no acabarán comiéndose los pinzones del Teide o sabe Dios qué, ¿no? Pero bueno, tampoco introduzco muchas especies y desde luego lo de las cadenas de extinciones no tiene mucho que ver conmigo. Bueno, pues sí tienen que saber que esa tranquilidad de conciencia no nos vale. Es decir, esos son mecanismos de nuestra sociedad para producir las extinciones, pero la causa de fondo es común. Es que vivimos en un planeta limitado, es limitado el número de recursos que se pueden producir, es limitado a la cantidad de residuos que se pueden depurar. He dicho que la naturaleza depura el agua, que depura el aire, pero la depuradora natural es limitada. Más de la mitad del CO2 que hemos vertido a la atmósfera desde la revolución industrial ha sido absorbida por los océanos y por los bosques. Los árboles crecen más, sacan hojas antes, se les caen más tarde, fijan más carbono, pero la depuradora natural no da abasto. El CO2 se sigue amontonando en la atmósfera porque hemos excedido la producción de residuos. Es decir, en un planeta finito, con límites, limitado, lo que usamos una especie, nosotros y nuestros gatos, por decir algo, también nuestros perros y nuestras vacas y nuestros caballos y nuestros cerdos y nuestros conejos y nuestro trigo y nuestra cebada y nuestro maíz, lo que usamos la especie humana y nuestros comensales no pueden usarlo otros. Tenemos que saber que todo lo que usamos nosotros se lo quitamos a alguien, y no es que esto sea peyorativo. Lo que utiliza un chimpancé de Jane Goodall también se lo quita a otro. Los seres vivos tenemos que compartir los recursos, estamos todos compartiendo los recursos. Ahora somos una especie tan exitosa que excluimos, como dijo el biólogo Brian Seck, excluimos competitivamente al resto de las especies. Es decir, no les dejamos sitio, les echamos, les quitamos su sitio, les quitamos su agua, les quitamos su parcela en la selva tropical, les quitamos sus cosas. En este mapa es un mapa de la productividad mundial, de la cantidad de materia viva que se produce por año. Como saben todos nosotros, animales, tenemos que consumir materia viva, no comemos piedras, no comemos arena, ¿no? Tenemos que consumir plantas, tenemos que consumir animales que han consumido plantas. Son las plantas, son los microorganismos, son los hongos los que saben producir vida, ¿no? Bueno, pues la cantidad de vida producida es limitada. Lo que usamos nosotros no lo usan los demás. La naturaleza se resiente porque la población humana se ha multiplicado mucho, por 6 en 2 siglos, pero además, y es más importante, cada habitante de un país desarrollado consume hoy y produce residuos más o menos en esa proporción, tanto como 50 o más cazadores preneolíticos. Es decir, cualquiera de ustedes o yo produce tantos residuos como 50 guanches de hace 4.000 años, de hace 5.000 años, de antes de llegar a Canarias incluso, pero además somos 1000 veces más probablemente, con lo cual el impacto sobre la Tierra se ha multiplicado por 50.000, es 50.000 veces mayor, ¿no?, en este momento. Bueno, eso hace que el planeta Tierra sea hoy un planeta humano a todos los efectos, que se hable ya, se haya propuesto que a nuestro periodo actual lo llamemos el antropoceno. Ya no sería el holoceno, no sería el pleistoceno, holoceno, sino el antropoceno. Los paleontólogos de hoy dicen que un paleontólogo de dentro de 1 millón de años diría hacia 1850 se produjo un cambio radical, cambió completamente el mundo. En 2 siglos, en siglo y medio, empiezan a aparecer productos que antes nunca habían existido. Hemos inventado productos nuevos. Empieza a elevarse la cantidad de CO2 en la atmósfera de una forma desproporcionada. Empiezan a desaparecer bosques, bueno, todo esto cambia el clima.
sube el mar. Todo esto se nota, se va a notar a partir de ahora. Ese periodo antropoceno en esa figura está representado, pues se representa porque a nivel global, en porcentajes mundiales, pues hemos cambiado como el 50% de la superficie de la Tierra, la concentración de CO2 la hemos aumentado en un 20 y tantos %, el uso del agua dulce, nuestra especie usa cerca del 60%, es decir, la utilizamos una sola especie y usamos el 60%, dejamos el 40% para el resto de las especies dulceacuícolas. Es normal, les decía antes, que los moluscos de agua dulce desaparezcan deprisa, o los peces de agua dulce, o las nutrias, ¿no? El nitrógeno que hemos fijado de forma artificial con los fertilizantes sintéticos, químicos, es más de la mitad ya del que hay en la Tierra, es decir, más de la mitad del que fijan las bacterias. Las plantas invasoras son un 20 y tantos %, en los últimos 2 o 3 siglos se han extinguido el 20 y tantos % de las especies de aves y se han agotado el 70% de las pesquerías, de los caladeros pesqueros. Esto quiere decir que el efecto de nuestra especie es global, no quedan ya en el mundo sitios donde no se note el efecto de nuestra especie. Es decir, nuestra manera de vivir afecta a todo el planeta, ¿no? Un marco teórico, y acabo porque estarán diciendo que llegue ya Goodall y que hace este pesado, no quiero alargarme mucho. Un marco teórico sencillo, antiguo, es la ecuación de Eldridge y Holdren, que les explico ahí, que sugiere que el impacto, la I, de nuestra especie sobre la Tierra, sobre el ambiente, sería igual al producto del tamaño de población por el consumo medio por individuo, que está asociado a la tasa de producción de contaminantes, de residuos, y por un coste tecnológico, que es la cantidad de residuos utilizados y de recursos utilizados y residuos originados con una tecnología dada para producir una unidad de consumo. Bueno, es bastante intuitivo, es fácil, cada individuo tenemos un impacto que se multiplica por el número de los que somos, por el consumo medio, por cada uno de nosotros, y por ese impacto T, que en el caso del automóvil pues puede ser que un automóvil antiguo que consume mucho, pues para lo mismo, para recorrer 1 kilómetro, tiene una T, un coste tecnológico mucho más alto, ¿no? Es decir, el coste tecnológico lo podemos bajar, ¿no? Bueno, según los cálculos de la huella ecológica global, hemos superado la capacidad de soporte de la Tierra hacia 1980, más o menos. Es decir, estamos viviendo por encima de los límites. Esa I ya es más alta de lo que la Tierra puede mantener. Con lo cual, si volvemos un momento para atrás, para bajar la I tendríamos que bajar la población, bajar el consumo o mejorar mucho las tecnologías. Y no cabrían muchos más atajos, ¿no? Es decir, que tendríamos que ir por ahí, y esto es lo que, insisto, nos afecta a todos, y yo quería trasladarles, ¿no? Actualmente la población sigue creciendo, pero parece que hemos frenado. Es decir, la población crece una tasa de alrededor del 1,2% anualmente, pero pero está disminuyendo. El consumo medio, en cambio, crece a una tasa del 1,4% anual y está aumentando. Es decir, todo está creciendo y la esperanza podría ser la tecnología. Sin embargo, probablemente la tecnología no sea mucha solución. Es cierto que es la esperanza de los optimistas ambientales, que juzgan de manera optimista que siempre hemos salido de todas las crisis. Tienen que pensar que hemos podido salir de todas las crisis, pero a costa, por ejemplo, de que el creciente fértil de Irak pues sea un desierto hoy, ¿no? Lo que era el paraíso es un desierto. Es decir, los que vivían en aquel paraíso no superaron la crisis, se quedaron por el camino. Hasta ahora los humanos hemos salido de la crisis en general yendo a otros sitios, colonizando nuevas tierras, pero no nos quedan tierras por colonizar. El impacto tecnológico es cierto que nos puede ayudar, pero tiende a ocurrir que cada vez que mejoran las tecnologías
las usamos con tanta intensidad por haber mejorado que la I total no disminuye porque el consumo aumenta. Es decir, si volvemos a la ecuación de antes, al mejorar la T nos ponemos tan contentos que aumentamos la C para compensarlo, con lo cual no arreglamos casi nada, ¿no? Este es el problema del automóvil que les decía. Hemos mejorado mucho, y es innegable, la tecnología del automóvil. Contamina mucho menos, consume mucho menos. En los ríos europeos ya se nota, hay mucho menos plomo en el agua. Los ciudadanos europeos tenemos mucho menos plomo en la sangre desde que se usa gasolina sin plomo. Sin embargo, ha aumentado tanto la cantidad de vehículos y la cantidad de kilómetros recorridos que apenas se nota. Esto ya lo dijo un señor que se llamaba Gibbons en el siglo XIX, se llamó la paradoja de Gibbons, y Gibbons, cuando decían hay que mejorar las chimeneas y el consumo de carbón para que no contamine tanto, decía, cuando lo mejoremos gastaremos más carbón y seguiremos contaminando lo mismo. Fue exactamente lo que ocurrió, ¿no? Es decir, tendremos que cambiar otras cosas. Bueno, aparentemente estamos tan fascinados como estas mangostas con la cobra por nuestro éxito como especie y no advertimos el peligro que se deriva de él. Tenemos que estabilizar la población, reducir el consumo, aprender a reducir la producción de residuos, recordando que como especie compartimos un planeta limitado, finito, con decenas de millones de otras especies. Es decir, tenemos que ser solidarios con esas especies que han sido consideradas ladrillos de la máquina biosférica común, de la biosfera común, y que hacen posible nuestra vida en la Tierra. No sabemos cuántas piezas podemos perder. Sabemos que de una nevera o de un coche o de una bicicleta a veces se cae una arandela y la máquina sigue funcionando, pero no sabemos qué día vamos a perder el freno y nos vamos a chocar. Bueno, estamos perdiendo arandelas de la Tierra ya y no sabemos cuántas podemos perder, y las perdemos porque todos nosotros usamos recursos que necesitan o contaminamos por encima de lo que pueden aguantar. Además, como individuos debemos compartir los bienes y servicios de la Tierra con miles de millones, 7.000 millones de otros seres humanos que necesitan recursos como nosotros, que quieren crecer como nosotros y que probablemente nos obligarán a desestructurarnos socialmente si no solucionamos su problema social, su problema humano, su problema económico, ¿no? Por eso un célebre botánico, Peter Raven, dijo en 2002 que solo una sociedad solidaria en la que todo el mundo pueda vivir en paz y justicia logrará conservar la naturaleza. Y nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. So, it's your time. Oh, yes. Yes. You will speak there, up there. Can I help you? No? Yes, you can do it yourself. Okay, please. Well, good evening, everybody. How nice of you all to come. How nice of this that this event was arranged tonight. And I'm so glad that I can actually be here with you. And let me start off by bringing a different voice into this room, a voice which I know you've never heard here before, but which has been heard on Tenerife. And I bring you a greeting as from the chimpanzees of Gondi. Hello.
feeling that my talk would follow very nicely from yours. And having heard you speak, I believe that this is a very nice order that we have hit upon. 50 years ago, I began studying chimpanzees in Gombe. That's half a century. We're still learning about these amazing chimpanzee beings. The first observations of chimpanzee intelligence that were detailed and lasted several years were made on this island in Tenerife. And I was there at the Yellow House this afternoon, looking at this sad, dilapidated building and thinking, what a shame that the place where some incredibly important observations were made, which taught us so much about chimpanzee intelligence, how sad that it's been allowed to almost be destroyed. And let's hope that there can be sufficient political will to restore it and to create a museum which can slowly trace our gradual understanding of the fact that we humans are not the only beings on the planet with personality, with mind capable of rational thought, and above all, with emotions. Wolfgang Kohler understood this. He was far ahead of his time, and he was in disagreement with people like Pavlov and Watson. But we're still learning about chimpanzees. After 50 years studying one group of chimpanzees in Africa, we still get surprises. And of course, chimpanzees are studied in different parts of Africa, and everywhere we're learning new things about them. It's very clear that chimpanzees, in a way, have served as ambassadors from the rest of the animals to the human animal. And if you can imagine a chimpanzee reaching out towards you across what we used to believe was a sharp line dividing us humans from the rest of the animal kingdom. And the chimpanzee reaches towards you and looks into your eyes and says, but what about me? Don't I matter too? Don't I have an individuality and emotions and feelings just like you? And if you dare to reach out and take that hand and look into those eyes and say yes, the chimpanzee will look over his shoulder and say, but what about all the other amazing animals with whom we share this planet or should share this planet? Don't they matter too? And the answer is that they do. And how sad then to find that all over the world, the wilderness areas are decreasing, and as we've just been listening and hearing about, biodiversity is decreasing all the time with the extinction of species. The great forests are going, and in their place we get increasing desertification, terrible soil erosion, the loss of soil from dried out farmlands. We see the shrinking water supplies around the world. We find that the wetlands are disappearing and being drained. We find that the prairies are turning into dust bowls. And everywhere there is the human suffering. Everywhere around the planet, even in the wealthiest nations, there are pockets of terrible poverty. And in many parts of the developing world, people live with sometimes not even one good meal a day. So there is a tremendously unequal distribution of wealth. There's a tremendous selfishness where our species is put above other species, but individual humans and individual groups of humans put themselves above other groups of humans, and those other groups put themselves above others. So we've got this planet into a mess, and you demonstrated beautifully with your slides the mess that this planet is in. Even Gombe National Park, this place where we still study the chimpanzees 50 years later, even Gombe, the chimpanzees of Gombe, are in danger of extinction. It was in 1994 that I flew over the whole area in a small plane. And looking down, I could see that, yes, the Gombe National Park, which is tiny, it's only 30 square miles, and it's a rich,
green oasis of verdant forest. But outside that tiny national park, all the trees had gone. I knew there was some deforestation. I hadn't realized it was almost total. Looking down from my plane, I thought to myself, how can we even try to save these famous chimpanzees when there are so many people living around the park who are struggling to survive? And quite clearly, there were more people living there than the land could possibly support. So this led to a program which I'll mention presently called Take Care, T-A-C-A-R-E, Take Care. And it's because of the realization that unless the people living around a wilderness area are persuaded to become partners and not competitors for the remaining wilderness, then conservation can never work. When we think about what we've done to the planet, and we think about our children and theirs, sometimes we ask ourselves, is there hope? Is there any point? What can we do? It does look pretty grim. I think the talk that we just heard, the figures that we put up on the screen, the rate of extinction, the rate of destruction of the planet is making some people feel hopeless and helpless. And the reason I left the forests of Gombe, where I love to be best in the world, was because I knew that to try to save what I loved, I had to leave. I couldn't try to save Gombe and the chimpanzees by staying in those beautiful forests. I had to go out and talk about the problem. And the more I went around talking about the plight of chimpanzees, the disappearing forests, numbers of chimps reduced from maybe something like 2 million chimpanzees 100 years ago to maximum 300,000 today, probably less, then the plight of chimpanzees and other creatures is enough to make us feel hopeless. The question comes up here. We know that chimpanzees are more like us than any other living creature. If there was time, I could tell you stories about chimpanzee intellect, which you can read in The Mentality of Apes by Kohler, but also in the books that I've written about the Gombe chimpanzees and that other people from across Africa have learned about these amazing relatives of ours. But there's also a big difference. And I think the biggest difference between chimpanzees and any other non-human animals and ourselves is this explosive development of the human intellect. I mean, chimpanzees are capable of intellectual feats that we used to consider unique to humans. But it doesn't make any sense to compare even the brightest of chimpanzees, Kola Sultan, for example, with a normal human being, let alone an Einstein. So this explosive development of the intellect, which I personally believe is probably something to do with the fact that we, at some time in our evolution, developed this sophisticated way of communication with words, so that we can talk about things, we can discuss, we can learn from the past, we can make plans for the future. And of course, we have not only the spoken word now, but the written word and now the electronic word. And so with this leading to our explosive intellect, how come that this most intelligent creature ever to walk planet Earth is destroying its only home? We are destroying our only home. And I believe it's because we've lost something which perhaps the indigenous people used to have, something called wisdom. The wisdom which meant that when you make a decision, you ask yourself, how does the decision I make today affect future generations? But today, so often, decisions are based on how will this affect me now? How will this affect the next shareholders meeting, my next political campaign? These are the kind of criteria on which we are basing our lives. You often hear a saying, at least you do in England and America, which says, we haven't inherited this planet from our parents, we've borrowed it
from our children. But when you borrow, you plan to pay back. We've been stealing, stealing, and stealing from our children. Not because we don't love our children, but because we seem to have we seem to be schizophrenic, like a split brain. And on the one hand, it's, how can I best live now? And yet we do care about our children, despite making a decision. For example, the president of a large agro business might decide to spray a certain pesticide over huge areas of farmland, knowing that it can cause cancer. These are the kind of decisions that are made all the time, and yet those same people who make those decisions love their children, love their families. It's very strange. I can't work it out. I'm always asking myself the question, how can this person have possibly made that decision? We've lost wisdom. So, is there really hope for the future? That's the question I'm asked most often. And I've got a very simple kind of hope for the future, based on 4 different criteria. And the first one is this extraordinary brain. And you were talking about technology and the advancement of technology. I was driving around today in a Prius car. There are incredible technologies out there which do enable us to live in ways that are in greater harmony with poor old Mother Nature. There isn't always the political will to use them. There is sometimes businesses that try to suppress a new technology because they fear for the future of their own destructive way of doing things. Nevertheless, the technology is out there. And these technologies are indeed one of the hopes for the future. But it's not just technology. You also talked about the individual and the impact of the individual on the planet. And this, I think, is tremendously important. And when people, and this is still to do with the brain, because we each have this brain, we're capable of asking questions and answering them, or trying to answer them. When people say to me, Jane, what can I do? I mean, the problems in the world are so huge. What can I, a simple individual, do to try and make a difference? Just spend a little bit of time thinking about the consequences of the small choices you make each day. What do you buy? Where did it come from? How was it made? What do you wear? Did it involve child slave labor far away in China or India? How do you get from A to B? Could you perhaps use a bicycle or walk rather than a car? These little simple questions. And once you begin thinking about the consequences of what you do, then indeed you begin to make small changes. And it may seem a small change, but a small change multiplied by 100 people, and then 1,000 people, and then 1 million people, and eventually 1 billion people, all thinking in the same way with wisdom, that's going to start leading to the kind of change that we must see on this planet if we care about the future. So the human brain, this is one tremendous advantage we have in trying to solve the problems that we really have created through the misuse of our brain, clever technology that also is very destructive. My second reason for hope is the resilience of nature. The last book I did, Hope for Animals and Their World, talks about, it's so inspirational, it's about all these amazing people who make a decision that this particular animal species is not going to become extinct. And the Iberian lynx is one of those species that's in my book. And every single story is about a person or a group of people who will not give up. And in many cases, the animal concerned is given a whole second chance. Very resilient. And plants, also on the brink of extinction, can be given another chance. But then the most important of all, perhaps, is the ecosystem itself. Huge areas that we have utterly destroyed, given time and perhaps some help, can be restored. Like the yellow house, that's just a house, but we can restore it even though it's nearly gone. But when we come to thinking of a huge area that has been completely despoiled by, for example, strip mining for coal,
or some kind of extractive mining industry. Those places can be, with time and money, restored to become not what they were before, but places where nature can thrive and animal species can once again live. I said I would come back to the Take Care program, which developed after I flew over the Gombe National Park and surrounding areas, looking down from my plane and seeing that the hills around this little Gombe National Park were not just depleted of some trees, they were bare. There are photographs showing bare hills. And as I said, asking myself, how can we even try to save the chimps while the people are struggling to survive in this totally destroyed environment? The answer came, okay, we have to try and improve the lives of the people in an environmentally sustainable way. And again, there's not time to talk about the whole of this Take Care program, but it involves everything from farming methods, ways of restoring fertility, to overused land without the use of chemical fertilizers and pesticides, education, water projects, sanitation, health, improved health, microcredit for groups of women, that's enabling them to take out a tiny loan for a project which must be environmentally sustainable, and then they can take out another loan once they've paid it back. But also addressing the very problem that led to this terrible situation in the first place, which is the increased population growth. So we provide family planning information, and it was well received in every single village. We're now working in 42 villages in a very wide area, and when I stood 5 years after seeing those bare hills, 5 years after we began the program, and looked at trees which by then were up to 30 feet high in a broad band all the way around the tiny national park, where animals are beginning to return, where chimpanzees have been seen. And we're now trying to extend this pattern of regrowth down in a corridor towards another chimpanzee population, so that we, in this way, may indeed save the entire population, or even two populations in that area. That's just one example. That's one example of how you can work with very poor people, help them to improve their lives, and turn them from being people who resent you protecting an area for animals when they're suffering, into partners who understand the importance of preserving the environment, not just for your old chimpanzees and monkeys, but for our children. And it's working, so we're replicating it in other parts of Africa. And hopefully soon, with the help of the World Bank, the European Union, we may be able to replicate this program in other countries as well, everywhere where there are wilderness areas surrounded by poverty. So this is a huge reason for hope, the resilience of nature, if we give her a chance. The third reason for hope, and this is something I'm so passionate about, is the energy, determination, passion, enthusiasm, and sometimes courage of young people once they know what the problems are and they are empowered to take action. Our Jane Goodall Institute Roots and Shoots program began in Tanzania 20 years ago. It's now in more than 120 countries. It began with 12 high school students sitting on my veranda, and we were talking about all that was wrong with the world. And they said, well, the government doesn't do anything about it. And I said, well, why don't you start doing something about it yourself? Don't just blame the government. What about you? How are you interacting with the world around you? So that led to this program where every group of young people chooses 3 kinds of project to make the world a better place. 1 to help people, 1 to help animals, including domestic animals, and 1 to help the environment. And running through is a theme of let's learn to live in peace, in harmony, not just with each other, and we've got a long way to go, but also with the natural world. We have a long way to go there too. But young people get it.
We now have Roots and Shoots members from little kindergarten children right through university, with more and more adults wanting to take part. JGI in Spain, we have our 2 representatives sitting in the front here. We have Fede and we have Ferran. And Fede is working to develop the Roots and Shoots program within Spain, and very soon it's going to start growing in Tenerife and hopefully other Canary Islands as well. Ferran is working especially on protection of chimpanzees and studying of chimpanzees in Senegal, in West Africa, which is tremendously important. So before the end, I hope you will stand up and show everybody your faces so that they know who you are, because you'll see them again. Yes, thank you. And that way. There are 27 Jane Goodall Institutes now in 27 countries, I think maybe 28 now. But there are Roots and Shoots in countries where there isn't a Jane Goodall Institute. But it's growing around the world. Now, why do I care so passionately? Because young people get it. Young people are enthusiastic. Young people are influencing their parents. They're influencing their grandparents. Some of the original high school students who helped to start Roots and Shoots 20 years ago, they're out in the big grown-up world now. And when I talked to some of them the other day and asked them, what did Roots and Shoots mean for you? They all said, the Roots and Shoots philosophy of respect for all life is with us still. It changed the way we are. It changed the way we think. It changed the way that we interact with people, animals, and the environment. One young man said, what I love about Roots and Shoots, I know anywhere I go in the world, even if I know nobody, if there's a group of Roots and Shoots, I know I've found my family. That's how it's working. We're growing a family around the world. What we need is a critical mass of young people who grow up to be the next parents, teachers, scientists, politicians, who share a philosophy, understanding that, yes, we do need money to live, of course we do, but we should not live for money. We should respect other life forms. We should make space to share with other life forms. And we should understand that unless we do, we damage our own future because of the interrelatedness of all these different species. And when one goes, that may set off a domino effect, and more species may then disappear as a result. So my reason for hope, the energy and commitment of young people, is perhaps my most powerful reason for hope. But then finally, there's the indomitable human spirit. There are people in all walks of life, in all countries, who tackle seemingly impossible problems. And people laugh at them and say, well, you can't make a difference. You can't tackle this problem, it's too big. But they don't give up, like those people who are working to save endangered species. They don't give up. And even if they don't succeed, they try again, and they inspire others around them to have this same spirit of, we're not going to give up. We do want a better future for our grandchildren and great-grandchildren. And unless we take action now, that isn't going to happen. So the most important message, whether it's for Roots and Shoots or any of us, is that every single day that we live, we make an impact on this planet. And we have a choice as to what kind of impact we're going to make. So climate change is indeed on everybody's lips today. And one of the ways in which climate change ties very well into everything that I've been trying to do is that the big report on climate change that was made about 5-6 years ago, it's called the Stern Report. The finding of that was that the most efficient and the cheapest way that we can slow down global warming is to protect and restore the forests. So this ties really well in. And there are many programs now. There's a program called REDD, R-E-D-D, which is reduction in forest degradation and destruction, REDD. We have a big grant from the Norwegian government. It's helping us to work on more and more communities around Gombe
And the basis of this is, if you don't cut down your trees, we will take money from the people who are emitting this CO2 and give it to you to look after your trees. So the people who create the greenhouse gases are now paying to keep trees or to restore trees, which will help to absorb CO2 from the atmosphere. It's a little bit complicated, but I think it can be very, very efficient. So there is hope, but there's no hope unless each one of us gets involved. So thank you for the opportunity for me to come and speak to you this evening, and I really hope that a lot of you will join us. You've got Ferran and Fede there. JGI Spain is doing fantastic work. Roots and Shoots is spreading. Chimpanzees and forests and local people are being helped in Africa, and other JGIs around the world are doing the same. So you can see why I have hope, because everywhere I go, I meet this wonderful JGI team of enthusiastic people, and I also meet young people who look at me with shining eyes, wanting to tell Dr. Jane what we're doing to make the world a better place. So thank you. Creo que antes de cerrar el acto y después de haber escuchado estas dos magníficas intervenciones y emocionantes intervenciones, pues puede alguna persona hacer alguna pregunta a cualquiera de los dos intervinientes, una o dos preguntas nada más, porque la hora ya es muy tarde y quisiéramos de alguna manera terminar. Y además hay que pensar también que la señora Goodell tiene ya 2 días detrás de sí de alguna forma muy duro, que aunque tiene una salud de hierro, como ustedes habrán podido comprobar, y un enorme entusiasmo, ¿no, verdad?, y capacidad de trabajo, pues ya terminamos. O sea que si alguien quiere hacer una pregunta, que lo haga. Aquí. Una salud. ¿Sí? Mira, una preguntilla muy aislada. Me gustaría saber que los primates, cuál es el comportamiento familiar y si el chimpancé macho es polígamo en su generalidad o monógamo. Have you heard? Well, male chimpanzees are not monogamous at all. I'm not so sure that most male humans are monogamous either. But anyway, when a female is sexually attractive, she may be mated by most or all of the males in her community. And only recently have we been absolutely sure which male fathers which child, because we can now collect a little fecal sample and have the DNA profiled, and so eventually you learn which male fathers which child. But the bonds between the mother and her offspring and the maternal brothers and sisters last throughout life, and chimpanzees can live to be more than 60 years old. So these bonds, the family is very, very important, but daddy really is not a part of this very close family bonding. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, habrán ustedes observado que al lado de la señora Goodell hay una mascota, que ven ustedes perfectamente ahí, que ayer fue criticada en su película porque fue un regalo que le fue hecho por, digamos, una persona, un amigo de ella, que es invidente y que además de ser invidente es prestidigitador, como se pudo ver ayer en la película. Es una de esas capacidades de superación que tiene el ser humano. Ella le hizo unas observaciones diciéndole que los chimpancés no tienen rabo, que tampoco comen plátanos y que el color tampoco es el mismo. Monkey. Doesn't have Monkey with a tail. No tiene. Pero bueno, se lo aceptó y ven ustedes que lo lleva a todos lados. Creo que esta mascota que tiene la doctora Goodell debe ser la mascota más acariciada del planeta. Yo no sé si estará tiene el récord Guinness de mayores caricias, ¿no, verdad?, del planeta, porque hasta el propio Kofi Annan se vio en la película que también lo acarició. Aquí lo tienen ustedes, que es su mascota que la acompaña directamente.
Mis últimas reflexiones son las siguientes. Después de haber oído las dos intervenciones, la de la señora Goodell, enternecedora y llena de esperanza, y además lanzando un mensaje importante como el que yo suelo hacer, que es pensar en la juventud, creer en la juventud. Sabemos que nuestro mejor capital aquí, en esta isla, en nuestra comunidad autónoma, son los jóvenes, mucho más importante que el clima, mucho más importante que el paisaje, son los jóvenes, nuestro mayor capital que tenemos. Hacia ellos ha sido lanzado este mensaje que hemos escuchado aquí de una manera tan extraordinariamente amable. Por otro lado, Miguel nos ha dado una lección magistral. Una lección magistral, ha hecho una especie de disección de una realidad del planeta del futuro. Yo estoy totalmente de acuerdo con él en el sentido ese, pero también tengo esperanza. Y por eso sigo, digamos, en estos momentos luchando. Luchando porque en esta isla y en esta comunidad autónoma, en donde tenemos una enorme diversidad biológica, somos unos puntos calientes de la Unión Europea. Por ejemplo, no se sigan destruyendo especies, ni se descataloguen especies que están protegidas, como se ha hecho recientemente por la parte. En segundo lugar, que se cuide el medio marino y que no se hagan trampas para poder descatalogar especies, para poder destruir uno de los mejores recursos marinos que tenemos en el archipiélago, para construir una obra que no sabemos si realmente va a tener los fines que muchos piensan que tiene. Estamos completamente en desacuerdo. Y en tercer lugar, seguir luchando por sensibilizar a la gente, por educar a nuestra gente y de alguna forma rescatar seriamente la educación ambiental como uno de los objetivos culturales más importantes que prácticamente traspasa todo el intelecto humano, que va desde la ética hasta la estética y que prácticamente en todas las intervenciones del pensamiento humano siempre tiene que haber algún problema dedicado, momento dedicado a pensar en la educación. No se pueden admitir recursos en la educación, no se pueden admitir recursos en la educación, ni en la cultura, porque perder educación y perder cultura es ir hacia atrás y no precisamente ir hacia adelante. Y por último, hacer una reflexión, señoras y señores, amigos todos que están aquí. Ustedes han tenido el privilegio de oír esta noche aquí a dos personalidades extraordinariamente importantes. Evidentemente, la doctora Goodell es una autoridad universal, la científica más conocida del mundo, reconocido. Miguel Delibes, un hombre de prestigio, que ha dedicado mayor parte de su vida a la investigación científica, un biólogo formado en la Universidad Complutense, que de casta le viene al galgo porque heredó de su padre, de alguna forma, lo que en su día fue, o el que fue uno de los grandes pioneros en los movimientos de la conservación española. El problema que les planteo es, ¿han oído ustedes en esta época electoral que nuestros futuros representantes hayan planteado, digamos, unos problemas con la profundidad y con el conocimiento que hemos escuchado esta noche aquí? Probablemente no. Y eso nos va. Piensen a la hora de colocar su voto en la urna, qué es lo que van a hacer ustedes. Muchísimas gracias.